Cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a la unidad 3 de la asignatura Informática 1. En esta unidad vamos a ver un Excel básico con un nivel intermedio. Bueno, tenemos la hoja inicial de Excel. Excel es un programa que viene con el paquete integrado Office. Esta versión es la versión 2016 de Office. Y el Office pues tiene los programas integrados como el Word, PowerPoint, Access, Excel y hay otros programas de acuerdo a la versión. Inicialmente tenemos la hoja de cálculo, tenemos en la parte superior la cinta de opciones, donde esta cinta de opciones pues agrupa varios comandos. En la parte superior está el nombre del archivo. Excel por default le da el nombre del libro, pero posteriormente le puede cambiar el nombre al archivo. Tenemos acá los botones de control de ventana, tenemos acá el menú rápido para grabar directamente el archivo y aquí tenemos la pestaña archivo que es referente todo pues lo concerniente a la configuración y grabación del archivo y el aspecto de la hoja electrónica también lo podemos configurar adicionando botones o quitando botones que de acuerdo a la necesidad. Tenemos la pestaña inicia, está relacionada pues con todo el formato a las celdas, están todos los botones agrupados. Tenemos la pestaña insertar pues que sirve para insertar las diferentes tablas que hagamos en Excel, las tablas dinámicas, gráficos dinámicos, imágenes, autoformas, cualquier tipo de figura o imágenes también por internet, gráficos, y podemos pues también insertar imágenes o símbolos. Tenemos la pestaña diseño de página. La pestaña diseño de página pues está relacionado con la configuración de la hoja de cálculo, la página pues para imprimirla. Tenemos la pestaña fórmulas. Esta pestaña me agrupa fórmulas que constantemente se utilizan. Dentro de esas, pues tenemos las fórmulas financieras, las fórmulas de búsqueda de referencias, las funciones lógicas, en fin. La pestaña datos agrupa una cantidad de funciones en la parte de análisis de información y validación pues, de celdas. Tenemos la pestaña revisión, pues se encarga de revisar pues, la parte ortográfica y proteger también parte del libro. La pestaña vista es la visualización, como queremos ver la hoja de cálculo en una parte, pues, digamos, inicial. Tenemos la pestaña desarrollador, por lo regular esta pestaña hay que instalarla y vienen los complementos para trabajar con la interfaz de Visual Basic para elaborar macros a través de código. Bueno, inicialmente vamos a mirar lo que es el cuadro de nombre, en qué consiste y para qué sirve. Entonces, cuadro de nombre le llama porque nos indica en qué celda estamos posicionados en Excel. En este momento, si yo me paro en esta celda, pues me dice la celda C1. Entonces, vamos a definir qué es una celda. Una celda es la intersección de una columna. Las columnas son todos estos en letras que aparecen aquí. Se llaman encabezados de columna. Entonces, una intersección de una columna, que son las verticales, me determina lo que es una celda. Entonces, la intersección de una columna con una fila me determina una celda. Y aquí tenemos en este caso la celda C8. ¿Por qué? Porque está, bueno, en ese momento tenemos la celda B4 porque está en la columna B de la fila 4. Bueno, tenemos aquí el caso de la celda. Entonces, la celda es la intersección de una columna con una fila. Primero se escribe el nombre de la columna, que es una letra, y posteriormente el nombre o el número de la fila, que es un número. Tenemos la parte superior de este cuadro se llama cuadro de fórmulas. ¿Por qué se le llama cuadro de fórmulas? Porque en el cuadro aparece la fórmula y en la celda aparece el resultado. Si vamos a escribir aquí la fórmula 5 por 5,
Aquí en la celda aparece el resultado que es 25 y en el cuadro de fórmula aparece la fórmula que es igual 5 por 5. A través del cuadro de fórmula le podemos introducir información a las celdas en Excel o podemos modificar también la información que tenga una celda. Todas las celdas en Excel tienen un botón en la parte inferior derecha. Ese botón se llama botón de control de autorrellenado. Si pasamos el puntero del mouse por aquí, automáticamente el puntero del mouse toma una forma de cruz con flecha. ¿Qué significa? Que está listo para introducir información y podemos a través del cambio de cursor, cuando cambia a cruz negra, podemos esa información que está en la celda copiarla a las otras celdas que estén adyacentes. Con el botón izquierdo sostenido del mouse arrastramos y podemos copiar la información a otras celdas. Entonces aquí lo copiamos hacia abajo, aquí hacia la derecha. Acá lo podemos copiar, ¿sí? Hacia la izquierda. Entonces es una función muy importante en Excel que nos permite copiar información que esté en una celda en otras celdas adyacentes. Bueno, vamos a mirar las formas que toma el cursor. En este momento, el cursor está de una forma cruz blanca. ¿Qué significa esa forma de que tiene el cursor cruz blanca? Dice que está listo para qué? Para seleccionar varias celdas. Varias celdas seleccionadas en Excel se llama rango. Entonces, a partir de dos celdas seleccionadas en Excel, ya podemos hablar que tenemos un rango de celdas. Y la forma para seleccionar es cuando el puntero del mouse está en cruz blanca. Cuando se convierte en cruz negra, cuando lo pasamos por el botón de control de autorrellenado, él indica que esa información que está en esa celda está lista para copiarla en otras celdas que estén adyacentes. Aquí vamos a hacer incrementos de uno en uno. Entonces seleccionamos las dos celdas en las cuales pues queremos hacer el incremento. Pasamos el botón de control de autorrellenado por el botón y el puntero del mouse se convierte en una cruz negrita. Botón izquierdo sostenido arrastramos y hace los incrementos de uno en uno. Si no queremos que haga incrementos, entonces los mismos números que en vez de dar incremento, pues se repliquen la misma información que está en las dos celdas, pues seleccionamos las dos celdas, pasamos el puntero del mouse por el botón de control de otro rellenado y presionamos la tecla control. Cuando presionamos la tecla control aparece una cruz negrita arriba y botón izquierdo sostenido y arrastramos. En este caso ya no vamos a hacer incrementos de uno en uno, sino que vamos a copiar la información que es 1, 2, 1, 2, entonces la vamos a replicar en las otras celdas. Cuando seleccionamos un rango de celdas y lo pasamos por el borde de la celda, el puntero del mouse toma una forma de cruz con flechas vertical y horizontal. Eso significa que podemos, esa información que está en esa columna la podemos mover a otro sitio. Entonces está listo para mover esa información a otra parte. Entonces seleccionamos, ponemos el puntero del mouse en un borde de la celda y ella toma una forma de cruz con flechas horizontal y vertical. Y podemos mover una información que está ahí a otro lado. Cuando pasamos el puntero del mouse entre el vértice, entre un encabezado y otro, observamos que él toma una forma de cruz con flecha horizontal. ¿Qué significa eso? Le está diciendo que está listo para qué? Para ensanchar esa celda, aumentarle el ancho de la celda. Entonces, si presionamos el botón izquierdo sostenido del mouse y giramos hacia la derecha, pues vamos a aumentar el tamaño de esa celda. Si lo pasamos por el encabezado de filas, entonces automáticamente él toma forma de cruz con flecha vertical y podemos aumentarle el alto a la fila. Si queremos seleccionar toda la información en una hoja de cálculo, pues le damos clic en el botón de seleccionador total y todas las celdas de la hoja de cálculo pues van a estar seleccionadas y lo que manipulemos pues se va a reflejar en todas las celdas. En la parte inferior, tenemos
las pestañitas que aparecen se llaman etiquetas y una etiqueta me representa una hoja. En un libro en Excel o en un archivo en Excel puedo tener muchas hojas, ¿sí? Y la idea de la etiqueta, que es la pestañita que aparece ahí, es documentar la información que contiene la hoja. Entonces, si le damos doble clic, entonces podemos cambiar el nombre de hoja y escribir un nombre que nos identifique la información que contiene esta hoja. Por ejemplo, en este caso, yo le puedo decir ejercicio número 1. Aquí también puedo cambiarle el nombre. ¿Sí? Doy doble clic y escribo ejercicio 2. Y así sucesivamente, pues de acuerdo a la información que tenga, pues le escribo nombre que me identifique la información. Por ejemplo, si aquí tengo una nómina, pues la ideal es escribirle el nombre de nómina, ¿sí? Nómina, para saber cuando necesite la información, pues en cuál de las hojas está esa información. Bueno, para seleccionar varias hojas en Excel, presionamos la tecla Shift hundido, y vamos seleccionando pues cada una de las hojas en Excel. Y todo lo que haga en una hoja pues se va a reflejar en todas las hojas, porque pues ese es el objetivo de seleccionar todas las hojas. Por ejemplo, aquí voy a escribir mi nombre y ese nombre pues se va a reflejar en las 8 hojas que tengo aquí en Excel. Presiono Enter y me paro aquí en las pestañas, voy a desagrupar todas las hojas y aquí en cada hoja pues va a aparecer el nombre de lo que escribí. Aquí en esta aparece el nombre mío, en esta también aparece, en esta también aparece y así sucesivamente. La idea de seleccionar todas las hojas es si necesitamos una información que sea transversal a todas las hojas, pues nada más la hacemos una sola vez, siempre y cuando pues estén todas las hojas seleccionadas y agrupadas. Bueno, para replicar una información que está en una hoja en otras hojas, entonces vamos a insertar aquí una imagen. Vamos a insertar una forma. Bueno, si yo quiero reproducir esta información igualita o duplicar esta información que está aquí en esta hoja, en otra hoja, entonces me paro aquí en la etiqueta, en la pestaña, presiono la tecla Control, arrastro hacia la derecha y automáticamente estas dos hojas son igualitas en información porque se replicó la hoja 8 a la hoja 8, digamos entre paréntesis 2, que significa que es un duplicado de esta hoja. Para irme al final de una fila, de donde esté, presiono la tecla Fin y flechita hacia abajo y me voy pues al final de la fila. En este momento esta versión de Excel tiene 1.048.576 filas por 16.383 columnas. Eso nos da pues una cantidad impresionante de celdas, o sea que cada hoja más o menos tiene 16.000 y pico de millones de celdas. Entonces es una herramienta muy grande, muy poderosa. De cualquier parte donde esté, para irme a la primera celda, le doy control inicio y siempre me va a llevar a la primera celda de Excel. Hoy vamos a hablar sobre la prioridad en Excel o en qué consiste la prioridad en Excel. La prioridad en Excel consiste en el orden como Excel ejecuta sus operadores matemáticos. Bueno, como primera medida vamos a mirar uno de los primeros operadores que ejecuta Excel, que es el signo de porcentaje. En este caso sería entre estos operadores matemáticos, sería la prioridad número 1. ¿Esta parte va a ser igual de 15 minutos?
Yo de pronto un poquito menos o igual. Yo creo que entre 10 y 15. Cordial saludo. Hoy vamos a mirar lo que es la prioridad en Excel o en qué consiste la prioridad en Excel. La prioridad en Excel consiste en el orden como Excel ejecuta sus operadores matemáticos. Vamos a mirar el operador de porcentaje. Entonces, Excel a este operador de porcentaje le da la prioridad número uno. El siguiente es un número o el acento circunflejo que significa un número elevado a una potencia. Entonces, estaríamos hablando de prioridad número uno, prioridad número 2. Prioridad número 3 se lo daría a la multiplicación y a la división. Prioridad número 4 sería suma y resta. Prioridad número 5 sería el ampersand. El ampersand se utiliza como función para concatenar caracteres en Excel o sumar un texto con otro texto. De pronto que estén en diferentes celdas, lo podemos consolidar en una celda. Tenemos los operadores de comparación. Entonces tenemos el menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que y diferente que. Entonces tenemos multiplicación y división, la prioridad número 3, suma y resta, prioridad número 4, ampersand, prioridad número 5, y los operadores de comparación, prioridad número 6. Bueno, vamos a mirar en qué consiste la prioridad. La prioridad, como hablamos anteriormente, es el orden como Excel ejecuta sus operadores matemáticos. Aquí hoy vamos a aplicar una fórmula. Tenemos igual 4 más 5, 4 más 5 por 2 elevado a la 2. Bueno, aquí Excel, por la prioridad, lo primero que él va a resolver es un número elevado a una potencia. En este caso, primero cogería 2 a la 2, que es 4. Posteriormente lo multiplica por 5, entonces 4 por 5, 20. Y después le suma 4, que sería 24. Vamos a presionar Enter y el resultado es este. ¿Quién me puede alterar la prioridad en Excel? Me lo puede alterar lo que es el poder, los paréntesis. Entonces, si yo quiero alterar la prioridad en Excel, pues entonces llego aquí y agrupo la primera expresión, que es 4 más 5, y Excel va a resolver primero lo que está en el paréntesis. Entonces, el primero va a coger 4 y le va a sumar 5, que sería 9. Después elevaría 2 a la 2, que sería 4. Y después multiplicaría. Entonces, sería 9 por 4, sería 36.
Y esta es la forma como Excel ejecuta sus operadores o el orden como él ejecuta sus operadores matemáticos. Es muy importante tenerlo en cuenta para aplicar fórmulas y funciones en Excel. Vamos a definir qué es una fórmula y qué es una función. Una fórmula en Excel es una función que se ha escrito pues anticipadamente y es la combinación de signos, números, operadores matemáticos, funciones, paréntesis, llaves, texto, para encontrar la solución pues, a un problema que tengamos. Entonces, en Excel las fórmulas siempre hay que crearlas, siempre hay que crearlas, hacer el análisis para poderlas crear. Las funciones en Excel ya están establecidas. Espera, vamos a parar, paremos. Establecidas. No sé, me confundí ahí las fórmulas. Está diciendo que las fórmulas siempre están, que había que siempre que hacerlas. ¿No? Que siempre había que hacerlas. Crearlas, las fórmulas. Que había que crearlas, ¿sí? Y luego dijo que ya estaban establecidas. Y las funciones que esas ya están definidas. Ah, ok. Las fórmulas hay que crearlas. Hay que crearlas. Y las funciones están establecidas. Ya están establecidas o definidas. Y una fórmula, pues una combinación de texto. Bueno, de todas formas, esto es por revisar. ¿No? Pues, Ahí estoy grabando. Sí, dejémoslo ahí. No sé si me. Dale, profe, sí, Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, o de todas formas, vuelvo a retomar. No, está bien. ¿Sí? Podemos retomar el video. En el video va a quedar sin sonido, entonces pues las pausas no se van a notar. Yo lo audio pedí. De hecho, no lo he cortado porque esa parte prefiero escucharla y no cortar. Bueno, de todas formas, antes de se revisa todo. Antes de. Sí, claro. No, igual yo soy muy genial. Bueno, dejemos este para revisarlo. Está bien. Bueno, vamos a hacer o a explicar el concepto de fórmula. Las fórmulas siempre, ¿sí? Siempre hay que crearlas en Excel y es una combinación de signos, números, texto, funciones, paréntesis, corchetes, llaves, para encontrar la solución pues, a un problema que tengamos. Entonces vamos a exponer una situación. Vamos a suponer que yo tengo pues unos artículos en Excel y necesito pues hallarle pues la solución a esta situación que tengo. Entonces tengo aquí cantidad, detalle, valor unitario. Vale. Bueno, tengo esta situación. Por ejemplo, tengo 40 detalle huevos, valor unitario 600 pesos. Y en este momento necesito saber esos 40 huevos a 600 pesos a cuánto equivale. Entonces aquí pues tengo un problema, debo analizar la situación para encontrarle la solución a este problema que tengo. Entonces lo importante es saber, bueno, tengo 40 huevos a 600 pesos cada uno, ¿a cuánto equivale? Primero pues necesito saber cómo se llama esta celda es la G2 y la celda es la I2. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a hacer una multiplicación porque necesito multiplicar la cantidad por el valor unitario. Siempre en Excel cuando vamos a aplicar una fórmula, una función, hay que anteponerle el signo igual. Entonces igual sería 40 por el valor unitario y eso nos daría el total en pesos de esos 40 huevos a 600 pesos. Me dice que vale 24.000 pesos. Para formatear la celda, para que tenga el signo de número, le damos clic derecho del mouse, le damos formato. Y aquí pues nos saca esta caja de diálogo y la pestaña número. Aquí escogemos moneda. En Excel se formatean las celdas de acuerdo al formato
o al tipo de datos que vamos a utilizar en la celda. Entonces, tenemos todos estos datos, estado general, número, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracción, tenemos científico, texto especial y personalizado. Entonces, de acuerdo al tipo de dato, pues entonces escogemos cómo lo queremos formatear. En ese momento yo necesito que pues tenga el signo de peso, entonces me voy aquí a moneda y aquí en símbolo escojo de español Colombia para que pues, le asigne el signo de peso. Y aquí pues escojo los decimales que considere, en este caso pues le vamos a dejar los dos decimales y le vamos a dar a aceptar. Entonces ya quedó con el signo de peso. Si tuviéramos aquí otros ítems, pues podemos copiar la fórmula para pues no volverla a hacer. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos aquí, por ejemplo, 5 litros de leche. Valor 3.000 pesos litro. Y aquí, como ya tenemos la fórmula definida, pues botón de contento no rellenado, bajamos y copiamos. Bueno, las funciones ya están definidas y únicamente hacen eso y solamente eso. Entonces vamos a detallar lo que es una función. Bueno, aquí tenemos el subtotal, tenemos IVA y tenemos valor a pagar. El subtotal, aquí en el subtotal, pues vamos a aplicar una función que es la función suma. Entonces, la función suma, que lo que va a hacer únicamente, va a hacer es sumar y únicamente va a sumar. Y así, Excel tiene una cantidad de funciones para cada situación, pues existen funciones en Excel, tanto financieras, estadísticas, trigonométricas, matemáticas, en fin. Y también nosotros podemos crear nuestras propias funciones en Excel a través del editor de Visual Basic. Entonces aquí vamos a sumar, entonces aplicamos la función suma, suma, y vamos a sumar los totales de los dos artículos y cerramos con paréntesis. Entonces, toda función en Excel le antepone el signo igual, abre con un paréntesis y cierra con paréntesis. Las funciones pues siempre evalúan un argumento y devuelven un resultado. Entonces, aquí pues tenemos el total de los dos artículos. Y aquí el IVA, pues vamos a aplicar una fórmula. Entonces sería multiplicar el subtotal por ¿sí? el 19% que en este caso le vamos a aplicar al IVA de esos dos artículos. Y el valor a pagar sería otra fórmula que sería el subtotal más el IVA. Aquí en este momento, pues esto simula una factura donde ya tenemos en cuenta, por ejemplo, el valor a pagar, tenemos discriminado el IVA y tenemos el subtotal. Estimados estudiantes, gracias por la atención prestada en la unidad número 3